Enseguida presentaremos a nuestra expositora, que es profesora de la Escuela de Formación Docente de la sección de preescolar, investigadora del Instituto de Investigación Lingüística de la Universidad de Costa Rica, licenciada en preescolar y magíster en Lingüística de la Universidad de Costa Rica, doctora en la formación del profesorado, área didáctica de la lengua y la literatura española de la Universidad de Extremadura, España, profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica. Como investigadora ha participado en congresos nacionales e internacionales y ha publicado unos 40 artículos en revistas universitarias sobre diferentes aspectos del lenguaje de los niños preescolares y escolares de Costa Rica. Es autora de libros sobre enseñanza de la lengua a preescolares y escolares, y démosle la más cordial bienvenida a la señora doctora Marieluz Murillo Rojas. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos los que están allá en diferentes puntos del país y a todos los presentes. Muchas gracias a doña Gisela Alpizar por la apertura de estos espacios de intercambio sobre temas de interés para todos, como lo es el lenguaje. Yo espero que logremos disfrutar este espacio. Es un espacio en el que yo quisiera compartir con ustedes mi percepción de lo que es la enseñanza de la lengua en la educación preescolar y específicamente la conciencia fonológica, uno de los aspectos más nuevos, ¿verdad?, o diferentes de las innovaciones del nuevo programa de estudios. Con el objetivo de organizarnos en la presentación, yo organicé esta presentación en 3 partes. La primera es, bueno, una pequeña reflexión sobre los objetivos del desarrollo de la lengua en la educación preescolar. La segunda, ya una introducción a la didáctica del desarrollo de la conciencia fonológica en preescolar desde la cotidianeidad del aula, o sea, del día a día. Y la tercera, un poquito, o un acercamiento a lo que es la fonética articulatoria básica para el desarrollo de la conciencia fonémica en preescolar y primer ciclo, porque tenemos que saber un poquito de cómo se producen los sonidos, cuál es su caracterización, para que nos sintamos con mayor fortaleza al trabajar con los niños. Entonces, bueno, en esa secuencia voy a iniciar la presentación. Lo primero que tenemos, aquí tenemos la portada. Lo primero que vamos a hacer, alguna torta me jalé con este aparato, ¿verdad? Que sí, no sé qué hice, pero puedo continuar. Alguna torta, algo hice, no, está bien, sí. Bueno, vamos a iniciar con una pregunta que nos podremos plantear nosotros siempre, y es ¿qué es enseñar lengua en las aulas preescolares? Porque por ahí es donde empezamos este trabajo. Bueno, ¿qué es enseñar lengua? Enseñar lengua, ¿verdad? Como todos nosotros sabemos, es potenciar cada momento de aprendizaje y desarrollo de la competencia comunicativa de los niños, creando espacios donde circule la palabra. ¿Para qué? Para desarrollar las habilidades lingüísticas que hemos venido trabajando durante años, que son la expresión oral, la comprensión oral, o sea, la escucha, la lectura y la escritura desde un aspecto de motivación, ¿verdad? La motivación hacia la lectura y la escritura y el enlace, ¿verdad?, con el mundo exterior, o sea, qué es lo que sucede fuera del aula y lo que vamos a potenciar en el aula, o sea, en ese ir y venir con los conocimientos previos de los niños y lo que nosotros vamos a tomar como base desde un programa con un enfoque desarrollista como es ¿verdad? Entonces, claro, esto siempre tomando en cuenta a partir del capital lingüístico del niño, a partir de eso vamos a planificar cualquier tipo de actividad. Ubicándonos en el programa de estudios del Ministerio de Educación, ¿verdad?, en un enfoque curricular organizado, muy bien organizado, ¿verdad?, en diferentes apartados. Tiene un modelo pedagógico que no lo vamos a trabajar, tiene unas áreas de desarrollo que organizan toda la secuencia del programa, un perfil de los niños, que son, bueno, esos niños, cuál va a ser el perfil de salida de esos niños, cuál es el perfil del docente que requerimos para que logremos consolidar este programa y cuál es el rol de la familia y la comunidad. En el rol de la familia y la comunidad, como todos los que están, todos los docentes de este país trabajan con comunidades distintas, con niños distintos y muchas veces pensamos que la familia tiene que hacer muchas cosas y si no las hace, pues el proceso no queda completo. A veces la familia no colabora mucho, las comunidades no colaboran mucho, entonces la escuela o el preescolar en este caso tiene que ser autosuficiente, o sea, tiene que esforzarse al máximo para que se logre desarrollar
se logren desarrollar los objetivos que nosotros nos hemos planteado, que se ha planteado el programa de educación preescolar, y ojalá ir más allá, porque siempre tenemos que ir más allá y proyectar a un niño con un futuro exitoso. Si nosotros proyectamos a un niño con un futuro exitoso, logramos cumplir los programas y logramos que las brechas educativas que tenemos en este país disminuyan, ¿verdad? Y cambiar la sociedad, que finalmente eso es una de las tareas de la educación. Bien, en las áreas de desarrollo el programa trabaja 3 áreas, como ustedes ya conocen. Dentro de el área afectiva, el área cognitiva y el área socioafectiva podríamos ubicar el área del lenguaje, ¿verdad? Y en realidad el área del lenguaje es un área transversal, pues que atraviesa todo, pero aunque sea un área transversal que atraviesa todo nuestro quehacer, igualmente tiene sus propios objetivos y su propia dinámica y su propia didáctica en el preescolar. Bueno, esto es en términos generales, ¿verdad?, lo que vamos a encontrar en el programa. Bien, en 4 objetivos he resumido lo que es la justificación o la introducción, de donde viene la explicación en el programa el área del capítulo número 4, que es el capítulo que corresponde al lenguaje. Entonces, en estos 4 grandes objetivos, que tal vez así no se los encuentren en el programa, pero es como una síntesis, hay una gran línea que es toda la línea de lo que es la comunicación de textos orales. El primer objetivo es que el niño sea capaz de comunicar textos orales. ¿Y qué son esos textos orales? Ideas, experiencias, vivencias, necesidades, solicitudes, reproches, denuncias. El niño tiene que aprender a hacer denuncias, porque queremos que los ciudadanos costarricenses sean confrontativos y denuncien. Pero si les decimos, no de quejas, más despacio. Gracias. Bueno, yo hablo muy rápido, los que me están escuchando allá yo hablo como muy rápido, pero voy a ir más despacio. Queremos que los niños denuncien, que sean confrontativos, entonces tenemos que dar espacio para que den quejas también. Eso es una parte. Claro, vamos a guiarlos, a guiar al niño en esa producción de textos, ¿verdad? Para que vaya siendo cada vez más adecuada esa producción textual, pero tenemos que crear los espacios. Entonces, comunicar textos orales, como viene en el programa, va más allá de esas 3 palabras, ¿verdad? Es un concepto realmente que implica mucho más. Es enseñar al niño a defenderse, a evitar el bullying más adelante cuando vaya en su etapa escolar o en la misma etapa escolar, porque ¿cómo lo evitamos? Defendiéndonos mediante la palabra. Y esos son parte de las cosas que tenemos que hacer en preescolar. La otra gran línea, ¿verdad?, es la línea de la comprensión oral, o sea, el desarrollar gradualmente las estrategias de comprensión oral necesarias para interpretar y analizar textos críticamente. Cuando nosotros hablamos de comprensión oral, ubicándonos en el programa, la comprensión oral también tiene su propia didáctica, que no la vamos a trabajar aquí, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nosotros requerimos básicamente en el nivel preescolar y escolar y en secundaria? Que los muchachos tengan una buena comprensión auditiva. Pero ¿cómo? Que necesitamos una escucha comprensiva, una escucha atencional que inicia en preescolar. En preescolar va a ir ampliándose ese rango de escucha atencional. Por supuesto que para que haya una escucha crítica, que es lo que queremos en Costa Rica, para los niños de preescolar, de primaria y de secundaria, tiene que haber escucha atencional. ¿Y a quién corresponde? ¿A dónde inicia? En preescolar. Y está en el programa muy claramente definido. La otra gran línea es utilizar la lectura y la escritura como fuentes de placer, de aprendizaje y como medio de enriquecimiento lingüístico y personal, ¿verdad? ¿Qué necesitamos en los niños? ¿Cuál es la línea nuestra en preescolar? Todo lo que son los comportamientos lectores, la motivación hacia la lectura, que el niño esté inmerso en ambientes de aprendizaje letrados, donde haya libros, revistas, tarjetas, donde haya material con el que él pueda aprender a explorar libros, a pasar las páginas sin maltratar el libro, sin romperlo. Eso es lo que necesitamos, que el maestro lea diariamente a los niños. Si el maestro no lee diariamente a los niños, nada hacemos desarrollando la conciencia fonológica, porque todo va paralelamente. El otro gran aspecto es el reflexionar sobre el uso de la lengua. Bueno, cuando reflexionamos sobre el uso de la lengua, ahí vamos a trabajar aspectos de la conciencia fonológica, por ejemplo. O sea, esa reflexión sobre la lengua, esa adecuación, es saber cuándo digo una cosa y cuándo puedo decir otra. Es saber que cuando entra el director o la directora al aula, yo tengo que saludar y decirle buenos días, o cuando viene un padre de familia. O sea, ir adquiriendo ciertas normas de comportamiento lingüístico son básicas, ¿verdad? Básicas
Y eso, ¿quién lo hace? ¿Quién lo inicia? La educación preescolar. ¿Quién lo continúa? La educación primaria. ¿Quién concluye? La educación secundaria desde nuestra posición estatal. Si vemos la educación desde que inicia, ¿verdad?, hasta que concluye en el ciclo que corresponde al Ministerio de Educación, sería hasta que concluye los muchachos en un 10º año, ¿verdad? Que la idea es que todos los muchachos nuestros, todos los niños que tenemos ahora en el kinder, lleguen a tener su bachillerato. Y esa es la proyección que tenemos que tener nosotros. No ver un niño que empieza en febrero y termina en noviembre y me olvide de él. No, veo un niño que empieza en febrero del año, pensemos en el año 2016, pero que va a concluir en el 2020, no sé qué, más allá, ¿verdad? Ese es el que yo tengo que proyectar, a esa persona exitosa. Bien, con esa proyección exitosa, ¿verdad?, con ese niño exitoso, eso es lo que quiere el programa de educación preescolar en esta unidad número 4. Y por tanto, para lograr eso, yo tengo que tener un ambiente lingüístico enriquecido para potenciar las 4 habilidades del lenguaje, las 2 expresivas y las 2 comprensivas. Bien, ahora, ¿cómo hace el maestro para saber qué está pasando con los procesos de desarrollo del niño, en el caso del lenguaje, para potenciarlos? Bueno, el maestro tiene que ser especialista en desarrollo del niño, ahí es donde está el asunto. El maestro tiene que saber qué puedo esperar de un niño a una determinada edad, en un determinado momento. ¿Para qué? Para cuando hacen los procesos evaluativos, que no significa aplicar 5 o 6 test, con solo el hecho que el maestro sepa claramente qué es lo que puede esperar de un niño en determinado momento, puede escuchar a un niño, verlo actuar y caracterizar un poco cuál es el desarrollo lingüístico de ese niño. Ahora, sí, hay una situación tal vez no muy funcional, entonces ya sí aplico algún instrumento y entonces ya yo parto de eso. Entonces, en este programa de corte desarrollista, entonces yo parto de la situación real y proyecto potencialmente hacia dónde va ese niño. Ok, entonces con esa potenciación, ¿verdad?, y con esa claridad de qué es lo que yo voy a potenciar, vamos a entrar a la conciencia fonológica, porque no la podemos dejar fuera de todo, ¿verdad? La conciencia fonológica es una pequeña parte dentro de todo ese proceso anterior que les presenté y que todos ustedes lo conocen, todos ustedes, ¿por qué? Porque eso es lo que está en el programa. Y este es un programa que está tomando aspectos de las neurociencias, o sea, los aportes de las neurociencias, aportes de la psicología, aportes de la pedagogía, principalmente de la pedagogía crítica. ¿Para qué? Para tener niños, ¿verdad? Finalmente, tener un perfil de salida en los niños que enlace con el perfil de ingreso a primer grado y tener realmente un sistema educativo donde haya una continuidad real. Bien, por ahí entonces empieza ahora sí me voy a centralizar en lo que es conciencia fonológica, ¿verdad? Bien, vamos primero a desmitificar la conciencia fonológica. No es difícil, es lo que estábamos acostumbrados a hacer los maestros en algún momento determinado, nada más que ahora se le adicionan algunos elementos que no trabajábamos anteriormente. Y ustedes van a ver cómo, utilizando láminas, utilizando material concreto, vamos a continuar trabajando, solamente que sistemáticamente, lo que decíamos tal vez antes, un poco asistemáticamente, pero lo hacíamos. Bien, ¿qué es la conciencia fonológica? Es esa habilidad para identificar segmentos sonoros en un enunciado y manipular los elementos más simples del lenguaje oral, porque la conciencia fonológica es oral, es una actividad de la oralidad que involucra los procesos de expresión y comprensión oral, porque queremos que el niño produzca, que comprenda, que analice los textos orales, o sea, las emisiones orales, que las segmente. Las va a segmentar de diferente manera dependiendo del momento en el que estemos en el proceso didáctico, porque lo que nos interesa es que esto lleve un proceso didáctico para que sea mucho más simple para el niño y logremos nuestra meta. Entonces vamos a segmentar el lenguaje, la cadena oral, en elementos, en palabras, en sílabas y en unidades menores. Como les decía, la conciencia fonológica es un elemento más de lo que podríamos llamar la literacidad emergente. En preescolar hablamos de la literacidad emergente, antes se hablaba de lo que es la alfabetización emergente, ahora la literacidad, ¿por qué? Porque incluye lo que les comenté ahora, los 4 procesos del lenguaje, el habla, la escucha, la lectura y la escritura, con todos los subprocesos que involucra cada uno de estos. Entonces, esto es un elemento más de la literacidad emergente, o sea, un elemento más
de nuestro trabajo en el área del lenguaje en preescolar. La conciencia fonológica, entonces, es una habilidad que se desarrolla dentro de esos procesos de comprensión y expresión oral. Ahí tenemos un dibujito, ¿verdad?, de una maestra sin nada en la mano conversando con los niños, ¿verdad? Claro, ahí tenemos 4 niños, a veces tenemos muchos más niños, ¿verdad? Tenemos 20, 25 niños, pero ya entrar en lo que es la didáctica, la expresión oral es otra cosa. La didáctica de la expresión oral está muy relacionada, ¿verdad?, con este elemento de conciencia fonológica, y en esto, ¿verdad?, si estamos con niños de 4 años en adelante, pues nosotros tenemos que saber que ya sí podríamos lograr pequeñas conversaciones grupales. Si son niños menores de 4 años, no podemos lograr conversaciones grupales ni actividades grupales muy prolongadas, porque el desarrollo del componente pragmático de ellos es todavía muy, digámoslo así, como precario. Ellos apenas están iniciando el desarrollo de todo lo que son los procesos de la narración. Y entonces ya ahí variaría, digamos, la dinámica con los niños, dependiendo del número de niños, de la edad de los niños y del tamaño del grupo. Bien, la conciencia fonológica se trabaja simultáneamente como una de las habilidades, simultáneamente con los otros elementos que el programa presenta. No es que vamos a trabajar primero conciencia fonológica, luego lectura, luego conciencia de lo impreso. No, es simultáneo y en la cotidianeidad. ¿Cuáles son los otros elementos? Bueno, conciencia de lo impreso, familiarizar al niño con el lenguaje escrito, con las funciones del texto escrito, de para qué sirve. Ustedes ven, por ejemplo, esas imágenes de la caja costarricense, de ahí ya podemos poner otros, pero para ser más contextuales en el país no pusimos Coca-Cola ni nada, que es lo que el niño ve también, ¿verdad? Pero, y el niño está familiarizado con el texto escrito. Bueno, el aula de preescolar en los ambientes de aprendizaje, para ir a tono con el desarrollo de lo que nosotros pretendemos, tiene que familiarizar también al niño con muchos textos escritos, porque esa es parte de la conciencia del impreso, que tiene una dinámica distinta, que no la vamos a trabajar ahora. Luego, simultáneamente tenemos que trabajar esa lectura diaria, que el programa lo enfatiza en las orientaciones metodológicas. Dice, lectura diaria de 5 a 10 minutos. No es el periodo de literatura, si estamos pensando en un periodo. No, es que yo le leo una noticia a un niño, yo selecciono pequeños textos y los leo y los comparto con los niños. 5 minutos de la jornada diaria no es nada, y hay que hacerlo diariamente. Es parte del inicio del Plan Nacional de la Lectura, y es parte del trabajo que tiene que ir simultáneo con la conciencia fonológica. Como les decía, si no hago una cosa, estoy dejando como la mesa renca, ¿verdad? La mesa tiene que estar bien colocada, no la podemos dejar renca, hay que trabajar todo simultáneamente. El conocimiento de las letras, también. El niño tiene que conocer las letras, tiene que haber letras en el aula, ¿verdad? Tiene que reconocer el nombre propio, ¿verdad? Entonces hay nombres más largos, con mayor longitud, unos más cortos, entonces sabemos la metodología para que el niño vaya incorporando ciertos aspectos de la escritura. Entonces los cartoncitos con los nombres van a depender de la longitud del nombre, ¿verdad? Desarrollo del vocabulario, la lectura está asociada con el desarrollo del vocabulario, las actividades específicas que hagamos, o sea, todo va simultáneo, ¿verdad? Con el nombre de las letras, ahí les puse 2 ejemplos. Con la S se llama S, pero suena S. La M se llama M, pero suena M. Entonces yo tengo que ir trabajando eso simultáneamente. Nada de esto es conciencia fonológica. Ya vamos a entrar a la conciencia fonológica. La conciencia fonológica, bueno, voy más despacio, ¿qué les parece? Sí. Por favor. Sí. La conciencia fonológica, como la organiza el programa, lo organiza en 3 niveles. Es que yo hago el esfuerzo, pero no puedo. La organizamos en 3 niveles, ¿verdad? El programa lo organiza en 3 niveles. Si ustedes revisan bibliografía sobre conciencia fonológica, puede estar organizada en niveles distintos, no importa, y con nombres distintos, con otra terminología. Vamos a trabajar con la terminología que utilizó el Ministerio de Educación en su programa, mucho más simplificada, más accesible a los docentes. Estos niveles no corresponden a años escolares, ¿verdad? Corresponden a niveles de desarrollo en el niño. Puede ser que en un mismo año abarquemos los 3 niveles, ¿verdad? O sea, no necesariamente, todo va a depender de la estimulación y de cómo hagamos las cosas de forma sistematizada. Estos 3 niveles, ¿verdad? Muy organizados en el programa, ¿verdad? Y vienen con algunas actividades sugeridas. Las actividades no son suficientes porque el programa es finito, no puede ser de 500 páginas, entonces, bueno, son ejemplos.
hay que ampliar un poquito más para que ustedes logren trabajar con los niños y desarrollar al máximo cada uno de estos niveles de la conciencia fonológica tal y como los presenta el programa. Entonces, en este primer nivel es un nivel de acercamiento, es un nivel muy motor, digamos, de ejercicios motores, donde tenemos toda la parte de la estimulación orofacial, la conciencia de la palabra, que es muy simple. Ya bajamos a un nivel un poco más refinado, ¿verdad? No complejo, sino refinado, la conciencia de la sílaba, el proceso de segmentación, ya la identificación de sonidos iniciales, finales y también rimas, y luego ya el nivel fonémico, que es el más, digamos, el que menos ha trabajado el maestro de preescolar, pero sí lo ha trabajado mucho los docentes de educación especial, los terapeutas de lenguaje, pues trabajan en nivel fonémico muchísimo para corregir problemas de pronunciación en los niños, y los docentes de primaria pues también han trabajado fundamentalmente los dos primeros niveles. Este es el nivel que nos puede dar susto, pero es facilísimo, esto no es nada complicado. Vamos a ver, vamos a empezar con, entonces aquí ustedes tienen en esta transparencia, a nivel simple, esto es lo que, a nivel de organización, esto es lo que tiene el programa, ¿verdad? Lo que son ejercicios orofaciales, palabras, sílabas, rimas, sonidos iniciales, finales y fonemas. No pasamos al conocimiento del código alfabético, eso pasa para primer grado, ¿verdad? Si fuéramos en una secuencia, pues entonces iríamos después de fonema, conocimiento del código alfabético, ¿verdad? Pero en este caso nosotros nos detenemos ahora. Eso no significa que si hay algunos niños que ya están listos, les vamos a decir, espérese primer grado. No, esto va a depender de las características, de las circunstancias de cada contexto escolar, ¿verdad? Bueno, los ejercicios orofaciales. Bueno, estos ya ustedes lo saben perfectamente, son todos los movimientos, ¿verdad?, de los músculos de la cara, de la lengua, de los labios, para facilitar la respiración, ¿verdad?, y la producción de la articulación de los sonidos de las palabras. Aquí hay que tener algo muy claro. Nosotros cuando trabajamos ejercicios orofaciales, no es que vamos a pretender, si estamos con niños de 4 años y que están en un proceso de adquisición del componente fonológico, que vamos a lograr que todos pronuncien todas las palabras como si fueran adultos. No, eso no es. Son ejercicios que facilitan la pronunciación. El componente fonológico se cierra a los 7 años en el proceso de adquisición. Si un chiquito a los 7 años todavía tiene dificultades en la pronunciación de algunas fonemas que debieron adquirirse mucho antes, urgentemente necesita trabajo con un terapeuta de lenguaje, ¿verdad? Claro, y como somos conocedores del desarrollo del niño, sabemos cuáles son los fonemas que tienen que estar adquiridos a los 4, a los 5, a los 6 y a los 7. Y sabemos que a los 6 años todavía el niño está consolidando los últimos fonemas, principalmente, digamos, la R, que es la de adquisición más tardía, pero que tiene que estar consolidada los otros mucho antes. Y la R el niño la produce, pero de una forma aproximante. No es que no dice ninguna palabra con R, claro que sí, nada más que con una pronunciación aproximante, hasta que llegue a lograr esa pronunciación de la R. Entonces, los ejercicios orofaciales lo que van a ayudar es a la producción, a facilitar, pero no sustituyen ningún proceso terapéutico, ¿verdad? Bien. Vamos a ver, ya entramos en lo que es, esto es un nivel muy simple. Ahora, ¿cómo lo hacemos este nivel del trabajo de los ejercicios orofaciales dentro de la jornada preescolar? En cualquier momento de la mañana. Puede ser cuando ustedes están en las actividades iniciales. Ahora tenemos una rutina diferente en el preescolar, que es un ensayo y todo el mundo está haciendo innovaciones. Un ensayo digo yo porque cuando empezamos algo nuevo pues estamos ensayando. Ahora todavía las maestras no han consolidado claramente y no han, en algunos casos habrá otras que sí, cuál es su forma de trabajar, ¿verdad? Cuál es la rutina que va a incorporar nueva, porque tenía una rutina anterior. Bueno, entonces, esos ejercicios orofaciales los vamos a trabajar en la mañana, en cualquier momento de transición, cuando hay transiciones de actividades, cuando los chiquitos están haciendo fila, o sea, en cualquier momento de la mañana. No hay un periodo de ejercicios o de actividades orofaciales, eso no existe, eso es en toda la jornada. Y en el momento, claro, ustedes tienen que tenerlo planificado, tiene que estar el objetivo claro dentro del planeamiento para que usted lo pueda realizar en cualquier momento de la mañana. Ahora, la conciencia de la palabra. ¿Cómo surge la conciencia de la palabra? Porque planteo esta pregunta porque la conciencia fonológica tampoco es un proceso como concepto nuevo en el desarrollo del niño. Más despacio.
Sí, cuando el niño está en el proceso de adquisición de la lengua, el niño está inmerso en un ambiente hablado, y pensemos en un niño chiquito que recién nacido, él escucha muchas cosas que puede ser como que nosotros encendamos el televisión y pongamos un canal chino o japonés o ruso, no entendemos nada, así está el niño. Entonces tienen que empezar a poner en práctica una serie de estrategias que son innatas, porque cada vez que sale un nuevo estudio sobre psicología del lenguaje, sobre neurociencias del lenguaje, queda más claro todavía la importancia de los procesos innatos, ¿verdad? Y la biología, digamos, los procesos biológicos en el lenguaje. Entonces, el niño tiene ciertas estrategias, ¿verdad?, que son innatas, que tiene que empezar a poner en práctica. Esas estrategias son de segmentación para poder identificar las palabras. Cuando nosotros hablamos una secuencia continua, ¿verdad? Decimos, yo me llamo Marielos, y si son como yo, ahí no hay distinción entre dónde empieza una palabra y dónde termina la otra, ¿verdad? Todo va seguido. Aquí va todo seguido. Imagínense yo con niños pequeños, entonces seguramente va a ser chino mucho más tiempo que una persona más pausada, pero igualmente, si la persona es pausada, igual la cadena hablada es ininterrumpida. Donde tenemos claridad de dónde empieza el término de una palabra es cuando leemos. ¿Por qué? Porque tenemos un espacio en blanco entre una palabra y otra. Pero cuando hablamos, no. Entonces el niño tiene, ¿verdad?, incorporar estrategias de segmentación. Entonces, el desarrollo del vocabulario está estrechamente ligado a las estrategias de segmentación. Cuando el niño escucha el perro, no sabe en primera instancia si el perro, así eso, dos palabras que para nosotros son palabras juntas, es una sola palabra, y así se llama ese animal, el perro, ¿verdad? Pero no, claro, como va a escuchar el perro, la perra, mi perro, el perro de mamá, el perro de Luis. Entonces, en la presencia, ¿verdad?, la presencia de la palabra perro en diferentes estructuras, él va a sacar esa palabra, ¿verdad? Eso es una de las estrategias. Y entonces, ¿qué está haciendo? Segmentando. A mayor posibilidad de segmentación, ¿verdad?, y capacidad de segmentación, más rápido es el proceso de oralidad, digamos, o de desarrollo del vocabulario en los niños. Ustedes habrán escuchado niños de 3 años, que a los 3 años es una edad importantísima en el desarrollo del lenguaje, porque a los 3 años el niño ya puede establecer una conversación con su entorno, sobre temas de su entorno. Entonces, hay niños que a los 3 no lo han logrado, porque quizá sus estrategias de segmentación van un poco más lentas, pero en el momento que lo logren, el niño se dispara, ¿verdad? Y entonces, pero vea que las estrategias de segmentación forman parte de lo que es el proceso de adquisición de la lengua. Por eso es que esto no es tampoco tan extraño ni perdido dentro de lo que es el proceso de desarrollo de la lengua en el niño. Bien, pasamos entonces a la conciencia. Ya aclarado eso, que esto no es muy extraño, ¿verdad?, que es natural el proceso de adquisición de la lengua, que forma parte de la oralidad. Vamos a ver lo que es el primer nivel, que es muy simple, que es la conciencia de la palabra. La conciencia de la palabra, entonces, es la capacidad de distinguir cuántas palabras forman una frase o una oración o un enunciado, ¿verdad? Con los niños vamos a empezar, con los niños pequeñitos, con frases de 2 palabras, de 3 palabras, no necesariamente oraciones. Casa bonita es una frase, ¿verdad? No tiene verbo, entonces, bueno, es una frase. Y yo les digo, bueno, en casa bonita, ¿cuántas palabras hay? Y entonces empezamos, porque en preescolar, ¿verdad?, con un modelo de desarrollo, todo se asocia. Estamos contando palabras. Y entonces lo podemos asociar con todo el desarrollo de la concepción, de todo lo que es la cantidad, ¿verdad? Entonces, esas palabras, la pizarra tiene que estar libre, eso sí, para que la maestra escriba, o el maestro, ¿verdad?, el docente escriba casa bonita y pueda contar este segmento con y dejamos un espacio para que también el niño lo vea visualmente y auditivamente. Ahora, no nos interesa que lea la palabra casa, lo que interesa es que vea este conjunto, y este conjunto de letras, que es una sola unidad, porque es un dibujo. La palabra casa es un dibujo y la palabra bonita es otro, o sea, no un dibujo realmente, sino esa palabra casa. Si un niño no sabe leer, es como ver un dibujo, ¿verdad? Es un logograma. Entonces, o lo hacemos con los mismos niños y le decimos, bueno, vengan 2 chiquitos aquí adelante, y entonces este se va a llamar casa y este bonita. Entonces, casa bonita, ¿cuántas palabras? Cada niño va a hacer una palabra. ¿Cuántas palabras hay aquí? Y empezamos a jugar con las palabras.
¿Cuándo? En cualquier momento de la mañana. Esto lo agarran así, rapidísimo. Esto no tiene ninguna dificultad. La dificultad es cuando ya nosotros incluimos ya palabras que son funcionales, como al decir una casa grande y bonita. Por eso vamos a ir ampliando la complejidad de los textos que presentamos, porque I puede ser que no lo identifiquen como palabra y necesitamos que lo vayan identificando como palabra. Y vamos bajando la frecuencia de la emisión más despacio. Bien, entonces eso lo vamos a hacer, es muy sencillo, ¿verdad? Esto no, el maestro lo hace con muchísima facilidad. Esto es como el gateo, que no lo podemos saltar. Todos los niños gatean, aunque sean sentados, arrastrándose, como sea, pero todos gatean. No lo podemos saltar porque luego vemos consecuencias en escritura cuando los niños segmentan mal. Y, como por ejemplo, la palabra nosotros. El niño a veces la segmenta y pone nos, espacio, otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso que yo debía haber trabajado, estos procesos anteriormente, desde la oralidad, no los trabajé. Y entonces vienen los vacíos que el niño tiene y que luego son cosas muy simples que luego se pueden convertir en una dificultad en el aprendizaje de la lectura y enlistan las causas, ¿verdad?, del fracaso escolar. Y eso no debe ser, ¿verdad? Y algo tan simple de trabajar. Esto no tiene realmente mucha ciencia cuando lo hacemos en los periodos de transición. Recuerden ustedes que los periodos de transición son los periodos, son los ratitos que tenemos libres entre una actividad y otra. Entonces ahí vamos aprovechando esos espacios para llenar al niño de actividades significativas de lenguaje y en este caso de conciencia de la palabra. Seguimos con la conciencia de la sílaba, que también es sumamente simple. En la conciencia de la sílaba lo que vamos a aprender es a segmentar, sencillamente. Ya segmentamos un texto oral en palabras. Ahora segmentamos una palabra en sílabas, pero no mostramos palabras, mostramos imágenes. Ahí tenemos el dibujo de una casa, de una mesa y de un tomate y unas manitas, ¿verdad? Entonces decimos casa, mesa, tomate, ¿verdad? Las manitas. Porque lo que vamos a trabajar, no sé si podemos proyectar las láminas, ¿verdad? El muchacho, bueno, aquí, esto es una laminita muy simple, ¿verdad? Como las láminas, como lo tengo que, ya no se vio, ahí está. Sí, para arriba, así, ya, la levanto. Entonces, esto es una lámina muy simple de un tamaño pequeño para trabajar con niños con pequeños grupos. Puedo trabajar con láminas más grandes, ¿verdad? Bueno, en este caso la traje a propósito para que vean que esto no lo necesitamos, o sea, no necesitamos estos textos escritos ni U ni la U, lo que necesitamos es la imagen, nada más, ¿verdad? Entonces, todos los maestros tienen laminarios, pero si no los tuvieran, ahora todo el mundo tiene celular. Y entonces puede tomar fotos, y las fotos, pues, ¿fotos de qué? Si no tiene quiere ejemplificar la palabra arroz para trabajar algún proceso, en la casa hay arroz, pone arroz en un plato, le toma una fotito y lo imprime y ya tiene la palabra arroz y no lleva el arroz a la escuela. Entonces, ahora hay mucha facilidad para hacer las cosas. No necesitamos estar nosotros comprando láminas o materiales. Bueno, hay láminas preciosas, ven esta de araña, ¿verdad? Que ahora las vamos a trabajar, ¿verdad? O ¿verdad? Elote, ¿verdad? Que son láminas totalmente simples, porque aquí no vamos a mostrar palabras, queremos la imagen para que el niño asocie el objeto al que me estoy refiriendo con la formación, ¿verdad?, de esa palabra. No son letras, no tenemos que ver nada con las letras, eso es otro aspecto que estamos trabajando simultáneamente, que es que tenga contacto con letras, pero eso es un proceso aparte. Este es el de conciencia fonológica a nivel auditivo, a nivel oral, ¿verdad? Entonces, en la conciencia de la sílaba es tan simple como segmentar. Ahora, la segmentación silábica es natural, es muy natural, porque cada sílaba tiene un énfasis. Entonces el niño sabe que cuando dice, yo digo, divida la palabra casa, hace casa, divide la palabra tomate, tomate. Si yo le digo la palabra manzana, dice manzana. Nadie va a decir sana. Nadie. ¿Por qué? Porque cada sílaba tiene un núcleo. Entonces, ¿cuál es la primera sílaba de manzana? Es man, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando yo voy a seleccionar las palabras. Depende de mis objetivos didácticos, las palabras. Si yo digo, bueno, voy a trabajar sílabas simples,
porque se inicia el proceso didáctico con sílabas simples y de repente me salió la palabra verde. Verde no tiene, la primera no es una sílaba simple, ¿verdad? Es una consonante, una vocal y una consonante, verde. Y para dividirlo yo digo verde, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Que empezamos con las sílabas simples, luego vamos complejizando, ¿verdad? Hasta llegar a sílabas un poco más complejas como consonante, consonante, vocal, consonante, como en grande. Digamos grande, grande, ¿verdad? Nadie va a decir grande, jamás. Eso no lo va a hacer ningún niño, ¿verdad? Por lo mismo, porque cada sílaba tiene su núcleo. Y en esta parte lo que vamos a hacer es simplemente segmentar. Es segmentar, nada más. Necesitamos que el niño segmente. Nada más. Y es una segmentación significativa, porque aquí, como cada sílaba tiene su núcleo, esto no cuesta nada, ¿verdad? Esto es muy, muy simple de hacer. Y igual, pues tenemos láminas, y entonces aquí, bueno, ahora vamos a trabajar con la palabra uva, ¿verdad? Entonces decimos, vamos a segmentar la palabra uva. U-A. ¿Por qué? Porque ahí sí, las vocales, tienen la función de que o pueden formar parte de una sílaba o son silábicas. Las vocales, tenemos la vocal silábica. En uva tenemos dos vocales, una que es silábica, que es la primera, y la otra que no es silábica, que es la A, que está acompañada de una consonante, ¿verdad? Entonces, eso como maestro yo sí lo tengo que saber, ¿verdad? Porque en el proceso de desarrollo de la conciencia fonémica parto de las vocales silábicas, ¿verdad? Entonces, esto es muy simple. ¿Cuándo lo hago? Si ya yo he trabajado la conciencia de la palabra, entonces ya yo en momentos de transición, en actividades iniciales, cuando los chiquillos están desordenados y yo quiero hacer algo para llamar la atención, empiezo a hacer eso, voy a hablar ahora solo con las manos. Y entonces empiezo a dividir el texto que yo voy a decir con las manos, entonces ponen atención y entonces ya llamamos la atención de ellos y entonces metemos una actividad. O sea, es la cotidianidad del habla, es la astucia que tenga el docente de tener siempre presente lenguajes como eje transversal en el desarrollo, ¿verdad? No solamente del lenguaje, sino el desarrollo del área cognitiva del niño, ¿verdad? Para lograr potenciar su desarrollo de la mejor manera, ¿verdad? Entonces ya trabajamos la palabra, pues vamos a trabajar la sílaba en este proceso de segmentación. Como vamos desde el punto de vista, digamos, trabajando significativamente, vamos a pasar a otra cosa, que son las rimas, que lo vamos a trabajar desde el punto de vista de los juegos lingüísticos, porque estamos con los niños pequeños. Y entonces, bueno, vamos a trabajar con las rimas que ellos dicen. Dicen unas bonitas como diga mora, mañana se enamora, diga casa, mañana se casa, y dicen otras que no son tan bonitas, pero a ellos les gusta y les hace gracia, ¿verdad? Entonces, igual, bueno, las palabras no tienen nada de malo, es la connotación que les demos, hasta las podemos llevar al aula, eso no tiene ningún problema. O el gato con botas tiene medias rotas, que todas las maestras de este país se las saben, ¿verdad? Y todo el mundo la trabaja, entonces no hay problema. Entonces empezamos a buscar cuáles son los segmentos repetidos. Entonces, diga mora, mañana se enamora. ¿Qué se repite? Mora. ¿Y dónde está? Y en enamora, ¿dónde está mora? Al final. Y entonces empezamos a trabajar con eso. Diga casa, mañana se casa, entonces se repite casa. Botas, rotas. Entonces, ¿qué rima? Y empezamos a introducir el concepto de rima con ellos. ¿Qué rima? En el gato con botas tiene medias rotas, botas rotas. Y empezamos a jugar con el lenguaje. ¿Cuándo? En cualquier momento de la mañana. Igual, vean que no hay un periodo para esto, porque si yo cojo 15 minutos para hacer esto, canso a los niños. Estos son cápsulas pequeñas. 5 minutos, 3 minutos, pero tiene que ser constante. O sea, menos es más en esto, aplica perfecto. Si los niños, veámoslo en el caso de las multiplicaciones en primaria, si todos los días hacen 2 multiplicaciones durante un mes seguido, es mejor a que hagan, y vean que son 2 multiplicaciones, las hacen en 5 minutos, a que hagan 15 multiplicaciones un día a la semana. El proceso de la multiplicación implica que haya repetición, ¿verdad? De la mecánica del proceso. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, menos es más. Cápsulas pequeñas todos los días. Ahí es donde está la fórmula de este asunto, ¿verdad? Bien, y entonces aquí introducimos algo que nosotros trabajamos mucho desde preescolar, que es la poesía. La poesía, bueno, yo espero que trabajemos mucho, ¿verdad? A veces hay maestros que no se saben poesía. Yo digo, ¿cómo puede ser posible? Tienen que saberse por lo menos una poesía de memoria. Bueno, para que se le enseñen a los niños, pero tampoco es necesario saberse la memoria. ¿Cómo tenemos que llenar el aula de ambiente letrado? Podemos copiar la poesía en un cartel
y le ponemos un dibujo muy bonito y les decimos a los niños, aquí está esta poesía que nos vamos a aprender, y son poesías que tengan suficientes rimas que me permitan a mí jugar con el lenguaje. Y entonces trabajamos la hormiguita roja de Rodolfo Dada, ¿verdad? Entonces que el horcón, trepón, y los chiquitos se la aprenden rápidamente, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahora qué rima en la hormiguita roja, entonces ya los chiquitos rápidamente lo van a identificar. ¿Cuándo lo hacen? En cualquier momento de la mañana. Hay que leer todos los días 5 minutos. Si el día que yo lo leo, le leo la poesía, ya yo cumplí, digámoslo así, ¿verdad? Porque eso no es una obligación, es un placer hacerlo, ¿verdad? Leer es un placer. La lectura se aprende por modelaje. No hay nada en este mundo, de acuerdo con lo que ya yo he visto, ya que soy más viejita que todos, el modelaje es lo más importante en los procesos de aprendizaje. Y eso lo saben muy bien los papás, porque en los hijos se ve uno reflejado. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, y en la escuela, cuando los chiquitos están en la casa, imitan lo que hace el maestro. Y es el modelaje, o sea, es el puro modelaje. Si le leo diariamente, estoy motivando la lectura, estoy enseñándole prácticas de lectura, estoy enseñándoles a leer a los chiquitos, aunque no estén leyendo convencionalmente. Entonces, toda esa parte de motivación contextual es fundamental. Entonces, las rimas, que son tan importantes, ¿verdad? Las poesías. También podemos jugar con las rimas a partir de los nombres de los niños, y vean que está más al final, ¿verdad? Más al final. ¿Por qué? Porque ahora tenemos niños que tienen nombres como muy raros. Aquí están como más castellanos los nombres, ¿verdad? Carolina, Daniela, José, Eugenio, ¿verdad? Pero después tenemos nombres que son un poco más difíciles de pronunciar, y también no hay correspondencia, bueno, porque son de otras lenguas, ¿verdad? Muchos nombres en inglés, en francés, y los papás los escriben de formas diferentes, los pronuncian de formas diferentes. Entonces, a veces, para no entrar en conflicto, pues entonces entremos con esto más tardíamente, los nombres de los niños después. Pero siempre trabajando las rimas. Digamos, Cristina camina por la cocina, inventémosle una rima a cualquier, digamos a José. José se fue para San José a comprar no sé qué, ¿verdad? A comprar café. Y entonces lo inventamos ahí en ese contexto, ¿verdad? Entonces los chiquitos lo agarran así rapidísimo y empiezan a inventar rimas con los nombres de las casas, de la familia, de los compañeritos, y empezamos ahí a jugar. Bueno, y entonces ya hacemos, bueno, ¿y qué se repite en la rima de Daniela? Se congela y se calienta en la franela, ¿verdad? ¿Qué se repite ahí? Entonces empezamos a jugar al reconocimiento, porque la rima tiene el aspecto de creación lingüística y de reconocimiento, ¿verdad? Entonces vamos a reconocer, no solo inventamos la rima, no, después de esa rima que podemos sacar desde el punto de vista de la conciencia fonológica, el reconocimiento de los segmentos que se repiten, ¿verdad? Daniela, congela, franela, termina, viniela, ¿verdad? Entonces eso es lo que me interesa, eso es juego lingüístico, eso es la cotidianidad del día a día, ¿verdad? Y por supuesto que en el planeamiento no van a estar las rimas de todos los chiquitos. ¿Por qué? Porque las rimas se inventan ahí. Lo que hay que poner es, bueno, vamos a jugar con rimas con los nombres de los niños y punto, se acabó. Ya en la crónica pondrán las cosas, porque a veces nos complicamos mucho en el cómo lo pongo en el planeamiento. No, pensemos en la cotidianidad, pensemos en el día a día, en que yo tengo que aprovechar al máximo esas 3 horas y media, porque son tan pocas. Para mi gusto, de verdad, diría una compañera mía, para mi gusto debería ser por lo menos de 7 a 12, ¿verdad? Para aprovechar al máximo y que quedemos más satisfechos con el logro de los objetivos. Bueno, pero vean que es algo así como tan simple. Luego pasamos ya a los sonidos iniciales. Ya en los sonidos iniciales vamos a retomar aquello que trabajamos con la conciencia de la sílaba, que se hizo solo de segmentación, nada más, que me interesa el proceso de segmentación. Ya aquí esto engloba un poco más. Y empezamos a trabajar siempre con un proceso didáctico de reconocimiento, de adición, de sustracción, ¿verdad? Entonces, en este proceso vamos a iniciar siempre con las vocales, con sonidos iniciales. Entonces vamos a trabajar palabras que tengan como sonido inicial una vocal silábica, ¿verdad? Y ahí tenemos algunos ejemplos, y luego pasamos a vocales, a las sílabas simples, ¿verdad? Consonante vocal. Luego vamos a trabajar con otros ya un poco más complicados, y ya en otro momento pues incluiría el nivel fonémico. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los sonidos iniciales a nivel de reconocimiento de las vocales silábicas, digamos como en anillo. ¿Con qué empieza anillo? Con A. ¿Con qué empieza elefante? Con E. ¿Con qué empieza higo? Eso es un higo, ¿verdad? Empieza con I. Ahora, está puesto
intencionalmente, porque me pueden decir, es que higo empieza con H. No, si usted lo escribe, la palabra higo empieza con H, pero si usted la oraliza, la palabra higo empieza con I. Y la conciencia fonológica es oral, es auditiva, es reconocimiento auditivo, eso es la conciencia fonológica. A mí me interesa que el niño reconozca la secuencia fónica, ¿verdad?, de las palabras. Entonces, higo, el lado empieza con E. Muy bien, si yo la escribo, entonces ya yo voy a trabajar un proceso didáctico de cómo se escriben las palabras, pero estamos en un nivel oral, ¿verdad? Entonces, higo, oso, uña, todas empiezan con una vocal silábica, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por lo más simple. Igual, en el proceso de escritura empezamos trabajando el reconocimiento también de las vocales. O sea, hay que simplificar el proceso. Entonces, vamos a trabajar con todo ese reconocimiento de las, con dibujos. Vea que ahí no hay palabras, por eso los puse con dibujitos que son muy fáciles de encontrar en Google, y pone imágenes y copia uno y de todo, ¿verdad? Recorta y hace cosas maravillosas que antes lo hacía uno todo como un poco más difícil, pero sí hacía. Bien, luego pasamos a los sonidos iniciales con sílabas simples. Vean que con los sonidos iniciales trabajamos un montón con sílabas simples. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿con qué empieza papá? El chiquito va a decir con pa. ¿Por qué? Porque el niño segmenta silábicamente y la sílaba tiene un foco, ¿verdad? Tiene un énfasis cada sílaba. Entonces, con pa. ¿Con qué empieza papel? Con pa. ¿Con qué empieza pañuelo? Con pa. Ah, entonces, ¿con qué empieza pelo? Con P. ¿Con qué empieza piña? Con pi. Y ahí vamos trabajando, ¿verdad? Con la sílaba simple. Después queremos complejizar, pues complejizamos con unas sílabas un poco más complejas, ¿verdad? Con otra estructura. Siguiendo con la sílaba simple, vea que nos quedamos con la sílaba simple bastante rato. Ahora sí, ya sabemos que hay palabras que empiezan con pa y buscamos palabras que empiezan con pa, papá, pañuelo y seguimos ahí con otro montón. Ahora, como ya eso el niño lo ha logrado, este proceso de reconocimiento, entonces vamos a empezar a complejizar y vamos a empezar siempre con la sílaba, con un proceso de sustracción. ¿Qué pasa si a tomate le quito la to? O yo le digo, ¿con qué empieza tomate? Con to. ¿Y qué pasa si le quito la to? ¿Qué palabra se forma? Mate. Ah, y empezamos a complejizar, a formar nuevas palabras y a jugar con las sílabas. Con mecate, ¿qué pasa si con amecate le quito la me? ¿Verdad? Siempre, ¿con qué empieza? ¿Qué le quito? ¿Qué palabra formo? No importa que sean palabras que no tengan un referente específico, que sean pseudopalabras. Igual en primaria van a trabajar con pseudopalabras para el proceso de codificación. Entonces no hay problema a nivel oral. Y si al lapicero le quito picero, y si a monito le quito mo, y el chiquito lo empieza a hacer a nivel oral, todo eso es a nivel oral. Si a monedero le quito mo, me queda nedero. Y sigamos con palabras como, y a monito, nito. Y ahí jugamos con las palabras. Esto es una simple, aquí está escrito porque yo lo que necesito es que ustedes lo vean. Pero para el niño es, cojo la imagen, cualquier imagen, digamos, bueno, aquí tenemos, elefante no sirve, tengo elefante. Y entonces le digo, bueno, a elefante le quito la E, que me queda, ¿verdad? Me queda elefante, ¿verdad? Podemos dejarlo así porque ahora vamos a trabajar con, sigamos con la otra, no importa. Con la otra transparencia, para no atrasar, ¿cómo voy con el tiempo? ¿Voy bien? Sí, bueno. Ya voy hablando más despacio. Más, ¿verdad? Qué barbaridad. Es que yo no tengo remedio. Sí. La ponemos, sí. Entonces, este era el anterior, ¿verdad? Estamos trabajando la sustracción a nivel inicial, que es esta, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar la sustracción silábica a nivel interno. O sea, todo eso tiene un nombre técnico, pero nosotros le quitamos todos los nombres técnicos y lo dejamos tan simple como que es lo que nosotros vamos a hacer con los chicos. Entonces, si a tomate le quitamos la to, me queda mate, pero si le quito la ma, ¿qué queda? Tote. Habrá un chiquito que habrá uno o dos que levanten la mano y digan to, se queda, hacen como la ma en silencio y luego te, entonces dicen tote, niña, ok, tal vez la mitad de la clase ni se enteró, pero otra mitad sí, pero ahí vamos poco a poco con los niños. Cuando un niño se entera, vamos bien, entonces vamos siguiendo con este tipo de actividades. Entonces si a mecate le quito la K,
¿Qué queda? Mete, y ahí vamos. Ah, pero mete si es una palabra. ¿Y qué es mete? Ah, alguien mete alguna cosa, ¿verdad? Meter. Y entonces seguimos jugando con dedo, con el dedote, le quito la do, me queda dete, y ahí seguimos jugando. Entonces, sustracción, siempre estamos en el proceso de sustracción. Primero más simple a nivel inicial, luego a nivel interno, y podríamos quitarlo también a final, ¿verdad? A nivel final. A tomate le quito la T, me queda toma, ¿verdad? Y ahí continuamos, ¿verdad? Que es muy simple, pero vean que tiene su dinámica. Una vez que yo he trabajado lo que es el proceso de sustracción, entonces, porque es más fácil quitar que poner, voy a trabajar el proceso de adición. Ya yo tengo las láminas preparadas, ¿verdad? O lo trabajamos nada más a nivel oral, y entonces yo les digo, bueno, como ya ellos saben dividir en sílabas, entonces, si a camo le pongo una T al final, ¿qué dice? Camote, dice uno. Entonces estamos adicionando y formando nuevas palabras, estamos jugando con las sílabas, y esto lo vamos a hacer cada vez más complejo con más sílabas. Entonces, vean que es reconocimiento, sustracción y adición, ¿verdad? Poco a poco, y todo estamos con las sílabas. Con las sílabas nos podemos llevar mucho tiempo, no es solamente hacer así es nada más segmentar, ¿verdad? Casa, eso es segmentar. Pero ya una cosa es reconocer, otra cosa es sustraer y otra cosa es adicionar.